Go. Bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Hoy me acompaña Andrés Laje, velerista venezolano, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Primero, muchas gracias por la entrevista, por esta oportunidad. La verdad que siempre se agradece una ventana al país para transmitir la experiencia y los mensajes que puedan aportar a crear una mejor sociedad y a impulsar a nuevas promesas deportivas. Gracias a ti, Andrés. Andrés, ¿cómo te inicias en la vela? Mira, siempre tuve mucha afición por el mar, por los barcos desde muy pequeño. Y mi padre tenía un windsurf, pero de manera ocasional salíamos de vez en cuando de la playa y me daba una vuelta y siempre tuve ese gusto por el mar. Y un 1 de mayo del 2002, un compañero de clase me dice, oye, mira, hay una exhibición de barquitos en el dique de Guataparo, que es un pequeño lago en la ciudad de Valencia, al norte de Valencia, cerca de donde vivo, y fui y fue prácticamente amor a primera vista, ¿no? O sea, fue inmediatamente, no, o sea, para siempre ya me quedé ahí con la vela. De ese momento que te enamoraste del deporte, como me comentas, tenías que unos 10 años más o menos. ¿En qué Sí. momento comenzaste a ver que podía haber algo más, que podía ser bueno en eso? Mira, eh, al principio no era una cuestión de... Claramente el concepto del equipo era siempre competitivo, ¿no? Porque era el equipo de Carabobo, que en ese momento era uno de los equipos más competitivos del país. Este, pero, en, pero en principio lo que más me llamaba la atención era la libertad, ¿no? Que sentía yo en estar en el barco solo y desplazarme solamente con el viento. Me pareció una sensación tan gratificante, ¿no? Que yo a esa edad no lo percibía así, simplemente me gustaba y me divertía mucho. Y luego, al gustarme, pues comencé a dedicarle más tiempo y comencé a mejorar y así, o sea, pero no fue que el primer día ya quería competir, o sea, me hacía la ilusión estar en un equipo, pero pero me gustaba mucho navegar, o sea, me sentía libre ahí, ¿no? En el agua, desplazarme, sí. ¿Recuerdas alguna competencia en esa etapa en la que dijeras o en la que consiguieras una actuación que te llevara a pensar que lo que has logrado hoy, estar en los Juegos Olímpicos, se podía dar? Mira, yo tengo mucha memoria en ese sentido, o sea, recuerdo muchísimas competiciones, recuerdo muchísimos momentos difíciles y o sea, la primera vez que gané una medalla a nivel nacional fue 1 año y medio después de haber empezado a navegar. Conseguí un tercer lugar en una modalidad que era larga distancia, que era ir a una boya que estaba, o sea, fue en Puerto La Cruz, en Bahía de Pozuelo, en Lechería, y había que ir a una boya lejísimo, y no sé, logré el tercer lugar ahí, y la verdad que eso me motivó muchísimo, me dio mucha alegría. Y también al saber que el deporte, o sea, cuando me enteré que el deporte era olímpico, eh, dije, claramente quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Siempre fue como el sueño de la infancia, ¿no? Aunque en ese momento no tenía ni idea de cómo se iba a desarrollar, ni qué tenía que hacer, ni cómo lo tenía que hacer.
también en Venezuela no estaban las condiciones idóneas, ¿no? Para poder hacer esa campaña olímpica. Y también era muy pequeño, o sea, tendría en esa época 12, 13 años. Y no sé, y mis padres tampoco lo veían muy claro, ¿sabes? Siempre más enfocado en los estudios, ese tipo de cosas que son importantes también, pero yo siempre tuve muy claro que quería navegar. Ya hablas de que las condiciones aquí quizás no eran las mejores para comenzar ese proceso en busca de los Juegos Olímpicos en 2015, incluso antes de los Juegos Olímpicos de Río. Ya viajas a España mentalizado en Tokio. ¿Qué te lleva a decidir irte a España y cómo fue ese proceso de adaptación, que entiendo que fue bastante complicado en principio, para ir comenzando en ese camino hacia Tokio? Sí, la vela al no ser un deporte, vamos a decir, popular en el buen sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que lo conoce muchísima gente. Al ser un deporte minoritario, tienes el problema de que no tienes acceso a la información y la información en este deporte es muy importante, como en cualquiera, pero, o sea, imagínate que tú quieres jugar fútbol, pero no tienes entrenadores capacitados, no tienes centros eh, preparados, ¿no? Para realizar esos entrenamientos, no tienes la experiencia, no tienes otros deportistas que puedan aportar experiencia y nivel a los entrenamientos, al margen de que no hay los recursos materiales, ¿no? O sea, para adquirir el material, pues es excesivamente costoso y no lo fabrican ni siquiera en América, o sea que tendrías que importarlo de Europa, era muy complicado, ¿no? Y, y Venezuela había asistido en otras ocasiones a los Juegos Olímpicos en otras categorías, pero mi objetivo no era y nunca ha sido, o sea, hacer el turista, ¿no? El turismo náutico, por lo menos le decimos aquí en la vela, el turismo náutico, que es ir a tal competición por ir, con la excusa de ir, haces turismo y te la pasas bien, que está muy bien, pero no es mi objetivo. Entonces, yo lo que decidí cuando tomé la decisión de irme fue porque ya había agotado todas las fórmulas para hacer una preparación buena en Venezuela y no era factible para lograr los objetivos que quería. Tomé la decisión de irme y bueno, hoy en día lo volvería a hacer una y mil veces. Es muy importante cuando se toma una decisión de esas, aparte de pensarlo bien, no, no guardarse nada, ¿sabes? O sea, cuando vas a hacer algo, hazlo sabiendo que te puede salir mal, pero, ¿cómo decirlo? Pero esperando que, o sea, imagínate que, ¿cómo harías las cosas si supieses que no fallarías? ¿Sabes? Pues lo harías con toda la seguridad, con todo el empeño, porque sabes que no vas a fallar, pues. Así creo que hay que hacer las cosas, sabiendo que no pueden darse, que pueden no darse, perdón, pero con la seguridad de que se van a dar. Ese proceso ya en España, eh, en principio por allá en 2015, que no llegaste, que uno pudiera pensar que un atleta que está buscando, o que debería ser el deber ser, valga la redundancia, que está buscando un cupo olímpico, eh, debería dedicarse un 100% a eso, ¿no? Pero a ti no te tocó así, ¿no? Tuviste un proceso algo complicado allá en España, teniendo que hacer otras actividades, compartiendo el tiempo con la vela. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eh, sí es verdad que no es lo idóneo en el punto de vista deportivo, vamos a decirlo, porque el resto de competidores están dedicados 100% a la actividad deportiva, ¿no? Yo tenía que trabajar, incluso tuve hasta 3 trabajos al mismo tiempo,
en uno de comida rápida, en una tienda de artículos deportivos, dando clases de vela. Entonces, claro, eran momentos de mucha frustración, vamos a decirlo así, mucha impotencia, porque yo decía, mira, no recibo los recursos que necesito. Estoy 18 horas al día prácticamente trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que yo quiero y, y mi competencia, o sea, mis competidores, mis contrincantes, vamos a decirlo así, están preparándose esas mismas 18 horas al día en función de lo que tienen que hacer. Entonces fue una época de mucha frustración, de mucho estrés, mucha ansiedad, pero que hoy en día no voy a decir que estoy agradecido por esa situación, pero es parte del camino que me tocó transitar y estoy agradecido por ello porque también los momentos duros son los que hacen a la persona, ¿sabes? Y si tomas lo bueno de cada cosa, yo creo que eso también me da fortaleza para afrontar momentos duros durante la competición, que aunque sean momentos duros y por momentos no se den los resultados en algún momento específico, el haber pasado por esas situaciones me da la resiliencia suficiente para, para poder afrontar estas situaciones que en realidad digo, vale, esto es algo mínimo comparado con lo que me tocaba lidiar antes, ¿sabes? Y por lo tanto lo puedo afrontar de mejor manera. Andrés, vamos por un segundito a dejar de hablar de la vela. En ese tiempo allá, que tenías esa rutina complicada, te involucras con el triatlón también. Y no solo participando en eventos, digamos, normales, de un deporte que es bastante exigente, sino que llegas incluso a participar en 2 Ironmans en una semana. ¿Cómo llegas ahí? Sí. ¿Qué te gustó de ese deporte? Y cómo fue ese proceso de prepararte para algo tan exigente? Sí. Mira, cuando llegué a España y estuve haciendo toda esa cantidad de trabajos, vamos a llamar, alternativos a lo que es mi objetivo, para mí era muy importante, ya que no podía contar con el material para navegar. Para mí era muy importante eh, tener algo, tener un reto, un objetivo, para también mantenerme físicamente bien y para también, algunas personas llaman desconectar, otras personas llaman drenar. eh, pues para mí era un poco desconectar y drenar toda esa impotencia, toda esa presión, toda esa ansiedad que me generaba el primero, no estarme preparando, perdón, no estarme preparando para estar en Río 2016, que en principio era mi objetivo. Segundo, no tener los recursos para poderme preparar para Tokio y estar haciendo malabares con cantidad de personas y situaciones a las que en un principio yo no debería estar en esa situación porque, o sea, si yo soy un deportista o un estudiante, estoy estudiando o trabajando, que no hay ningún problema con tener distintos trabajos, pero era como todo mezclado, ¿sabes? Que era como, o dejo de navegar y me dedico a tratar de ganarme la vida, o, ¿sabes? Entonces para mí, tener ese objetivo de realizar 2 Ironman en una semana, que la gente me decía, no, tú estás loco, tú tal, y yo decía, mira, yo fui evolucionando en ese deporte bastante, que luego se convirtió en una pasión para mí. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo compaginar la vela con el triatlón a ese nivel. Este, se convirtió como algo más allá que un hobby, sino era como mi ilusión, ya que no podía en ese momento luchar
por los Juegos Olímpicos, tenía un reto por el cual levantarme todas las mañanas, tener una rutina sana, mantener un estilo de vida saludable y así poder llevar toda esa situación complicada que tenía. Andrés, ya 4 años después de tu llegada a España, noviembre de 2019, pocos días después de tu cumpleaños, compites en Brasil y logras el cupo a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo viviste esa competición, esa etapa previa y ese momento de ver que ya habías logrado el objetivo deseado? Mira, bueno, justamente la competición duró varios días y mi cumpleaños estuvo entre esos días, pero a lo largo de este camino sigo aprendiendo, ¿no? Yo creo que nunca se deja de aprender, pero aprendí también a intentar desconectar el factor emocional y a tratar de ser un poco más frío, ¿no? Porque nosotros generalmente, así del Caribe, somos sangre caliente, ¿sabes? Y, y eso en muchos momentos ayuda, pero en otros nos juega en contra. Entonces, para mí, recuerdo que justo antes de empezar el clasificatorio, la noche antes, salí a dar un paseo, a caminar solo y pensé, mira, después de todo lo que hemos hecho, hablando, ¿no? Conmigo mismo, después de todo lo que hemos hecho, hemos llegado aquí. O sea, que 4 años atrás, sí, teníamos el sueño de hacerlo, pero no sabíamos si íbamos a poder estar hoy aquí, ya previo a comenzar el clasificatorio de algo que puede cambiar de cierta forma el rumbo de tu vida. Pero para mí lo más importante, o sea, lo que sentí en ese momento es que lo que ya había aprendido, todo lo que había realizado para llegar ahí, ya era una victoria, ¿me entiendes? O sea, había crecido tanto a nivel personal que independientemente cuál fuese el resultado, claramente por un lado iba a estar muy satisfecho y por otro no, pero ya sentía que había logrado algo grande, porque hacer una campaña olímpica en este deporte sin medios es algo prácticamente inexistente, imposible. No es imposible, pero muy, muy difícil. Entonces, me tomé el campeonato muy, muy fríamente, eh, y cuando terminé, no sentí como que ya había logrado todo lo que quería, ¿sabes? eh, Terminé y dije, ok, ahora vamos a los juegos y quiero más. O sea, no, fue una satisfacción muy grande, pero muchas veces está como el falso objetivo de no, yo quiero ir a los juegos. Pero es que en realidad los juegos es un campeonato más. Entonces, vamos a prepararnos bien, vale, cumplimos el objetivo de los juegos, pero ahora vamos por más. Eso es lo que sentí cuando terminé. Que el viaje no se había acabado, simplemente recién acaba de comenzar. Andrés, el 2020 creo que en general fue un año complicado para todos, que tocó adaptarse a distintas situaciones. En tu caso, eh, ¿cómo viste ese proceso de ir viendo cómo se suspendían actividades, cómo no podías entrenar con las libertades que, que tenías o que deberías tener en busca en búsqueda ya de una buena actuación de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo viste esos meses en que se intensificaba el tema de la pandemia? Sí, la verdad es que fueron momentos de mucha incertidumbre porque nadie sabía qué iba a devenir de toda esa situación, pero tengo la suerte de entrenar con gente que tiene muchísima experiencia, no solo en el deporte, sino en la vida también. Y, y
transmitíamos como una sensación de, mira, tranquilidad, vamos día a día y, o sea, vamos día a día a lo que tenemos que hacer hoy. ¿Qué podemos hacer hoy? Porque tratar de controlar las variables como en nuestro deporte. En nuestro deporte hay muchísimas variables que no podemos controlar. No podemos controlar el viento, no podemos controlar la corriente, no podemos controlar el oleaje, no podemos controlar el resto de competidores, pero podemos actuar en nuestro barco y controlar nuestro barco. Entonces, simplemente fue como seguir esa filosofía, ¿no? De ajustarnos constantemente a las situaciones. Por momentos eran bastante agobiantes, porque incluso aquí las normas pues cambiaban de día a día. Hoy puedes salir en bicicleta, mañana no puedes salir en bicicleta, mañana sí puedes salir, pero no te puedes pasar de tal calle. O sea, eran, puedes salir en bicicleta, pero no puedes salir a navegar, puedes salir a navegar, pero no puedes salir con más nada. Que eran situaciones muy tensas que también afloran aspectos psicológicos de cada persona, que hay personas que se lo toman de mejor forma, otras no. Entonces, simplemente nosotros intentamos llevarlo día a día, paso a paso, qué podemos hacer hoy, qué no podemos hacer hoy. Vamos a hacer lo que podamos hacer de la mejor forma posible y esperar lo mejor. Ya con los Juegos Olímpicos postergados para 2021 en septiembre, tuviste la oportunidad de volver a una competición en Polonia. ¿Cómo sentiste eso, poder volver a competir después de todo ese proceso? Bueno, primero, muy contento, ¿no? Era mi primer evento, nosotros le llamamos Big Event, al mundial y al europeo. En esta categoría era mi primer europeo, entonces tenía bastante ilusión, bastantes ganas. Se notó mucho la diferencia de los países que pudieron entrenar durante este periodo especial, vamos a llamarlo así, y los que no. Por ejemplo, en España no se podía entrenar durante ese periodo, pero por ejemplo, en Holanda, en Inglaterra, por ejemplo, sí se podía entrenar y se notó la diferencia entre esos países que nunca pararon. También yo no tenía el material adecuado, la vela que yo tenía no funcionó en la mayoría de las condiciones climáticas que hubo. En los 2 días que hubo las condiciones que se adecuaban a la vela, la verdad que tuve un performance bastante bueno y quedé muy conforme con eso, pero con el sabor de boca de que el resultado pudo haber sido mucho mejor. Tanto así que a la semana siguiente tuvimos una competición en la que el viento sí se adecuó a la vela que tenía y terminé cerca del top 10 en el puesto 11. Y eso nos dice la importancia en este deporte de tener el material adecuado para todas las condiciones, ¿no? Andrea, con alrededor de 5 meses para los Juegos Olímpicos, ¿cómo está tu proceso de preparación ahorita? ¿Qué va a suceder en los próximos meses? ¿Tienes eventos en los que vas a participar? ¿Cómo va ese proceso? Mira, recién acabamos de terminar lo que es, vamos a decir, la base. Hicimos una base física durante el invierno, mucha fuerza, eh, muchos ejercicios de movilidad, de coordinación, para sentar una buena base para lo que va a ser una temporada también atípica, pero intensa en el sentido de que no vamos a tener muchas competiciones, pero hay que sacar la mayor cantidad de información de esas competiciones para preparar la estrategia de los juegos. Tenemos, a fin de mes, tenemos una competición que realmente a última hora hemos decidido ir. No es una competición que nos importe el resultado, simplemente queremos ir y ver cómo nos sentimos o sea, cómo tenemos la forma competitiva ahora. Si tenemos que aumentar algún tipo de carga especial,
si tenemos que mejorar en algún tipo de estrategia. Es simplemente un campeonato de prueba, pero que va a ser de altísimo nivel porque prácticamente van todos los que están clasificados a los juegos. Entonces va a ser bien divertido, con mucha ilusión y ver cuál es el resultado de eso y seguir trabajando en función. Andrés, ya hemos hablado de lo complicado de este proceso, de lo complicado de formarse en este deporte, sobre todo en tu etapa aquí en Venezuela. ¿Qué crees tú que se debe mejorar en ese aspecto eh, desde el parte de vista de las autoridades para que el deporte pueda tener mayor impacto? Mira, es muy importante, son muchos aspectos que hay que mejorar. Lo más difícil, a mí, en mi experiencia, lo más difícil que es tener un sitio con unas condiciones climáticas idóneas para la práctica del deporte, ya lo tenemos. O sea, nosotros tenemos un país que probablemente tendrá 320 días de luz o más al año, por no decir 340 o 350 días de luz, una temperatura perfecta, distintos tipos de playas con condiciones distintas, o sea, pudiésemos ser la meca de la vela mundial realmente, pero falta el, el conocimiento y los recursos para llevar a cabo un buen semillero de deportistas que luego que se puedan ir formando con continuidad para dar mayores satisfacciones al país, porque claro, si dependemos de que un deportista se vaya a Europa por su cuenta a conseguir un resultado y lo da, un éxito, pero el éxito para mí sería, más allá de un deportista por su cuenta, sería que Venezuela contase con una base sólida de deportistas y una estructura piramidal de, tenemos una base, una selección, estados, que en un momento se comenzó a hacer, pero por distintos aspectos se ha perdido. Sería muy importante retomarlo, porque aparte que cada niño que está en el deporte es un niño menos que está en, en malos pasos, recibiendo malos ejemplos, y es un potencial buen ciudadano, un potencial profesional en otras áreas. No necesariamente todos tienen por qué llegar a ser olímpicos o campeones mundiales o lo que sea, pero sí que reciban esa formación, esos ideales de convivencia, de civilización, que los permitan ser mejores ciudadanos y que al final seamos toda una sociedad mucho más consciente, mucho más abierta, ¿no? A lo que es la cultura, el deporte, las normas, la sociedad, la convivencia, ese tipo de cosas. Yo creo que es importante. Implementando eso y pensando ya a futuro, ¿te gustaría involucrarte en esa parte de formación aquí en Venezuela? Seguramente, seguro que sí. Para mí sería un honor poder transmitir los valores del deporte, del olimpismo, y básicamente eso, porque aquí en España me ha tocado hacerlo y, y la verdad que es muy gratificante ver cómo le transmites a jóvenes valores que luego ellos los utilizan para superarse personalmente en otras áreas de la vida, ¿me entiendes? Porque no necesariamente es, como dije anteriormente, ser campeón mundial y ya, sino ser una persona íntegra con valores, objetivos, ilusiones, ser una buena persona, no hacerle daño a nadie, ¿me entiendes? O sea, colaborar, todo ese tipo de cosas me parece que son fundamentales en la práctica deportiva a nivel juvenil, infantil, más allá del alto rendimiento. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy grato conversar contigo y conocer un poco más
este mundo de la vela. Me agrada mucho esto, poder tocar temas de lo que ha sido este proceso tuyo tan complicado en parte para llegar a ese objetivo que ya está cerca en 5 meses de ir a Tokio. No, no, y gracias a ti por la oportunidad, Humberto. De verdad que, que siempre es grato poder tener una ventana para transmitir buenas vibras, buenas sensaciones. Así que te lo agradezco mucho. A ti, Andrés, y esperemos ya pronto en los Juegos Olímpicos y que tengas una muy positiva actuación allá. Gracias por tu tiempo y gracias a los que nos acompañaron hasta acá. Nos vemos en una próxima edición de Pantalla Deportiva Podcast. Go.